Ya, buenas tardes nuevamente. No sé, en la casa si pueden ver la presentación, por favor. Ahí, súper. Em, bueno, estábamos viendo conjuntos, ¿se acuerdan? La última clase, la parte inicial de conectar los conjuntos con las proposiciones lógicas. Y llegamos hasta estos ejemplos que nos daban estas tres proposiciones. La P de X, que era que el x es menor o igual que 2, q de x, que era eso, que x cuadrado es menor o igual que 10, y esta tercera que era una cosa un poco más extraña. Y la cosa es que determinamos, había un axioma que decía que para cada proposición P de X existía un conjunto asociado, cuando uno ya tiene elegido un sistema, o sea, un conjunto de referencia. Entonces aquí tomamos como conjunto de referencia los naturales, y determinamos el conjunto que viene asociado a este P de X, que era el conjunto 1, 2 solamente. Determinamos el conjunto que viene asociado a este Q de X, que era 1, 2, 3. Y después al final, que este nos dio un poquito más de trabajo, determinamos el conjunto que viene asociado a esta proposición. Y para eso lo que hicimos fue tomar la proposición y reescribirla de una manera más amigable. ¿Sí? Porque así como venía, es difícil ver cuáles son los X en los naturales, tales que la negación de P de X implica Q de X. ¿Sí? No es tan claro ver quiénes son los que cumplen eso, los que hacen verdad esa proposición. Así que la cambiamos usando álgebra de proposiciones, el implica lo cambiamos por un O, el P de X se transformó en su inversa, y bueno, ahí la trabajamos, después aplicamos el I en la negación, ¿cierto? Y al final nos quedó así. Y ahí sí fue mucho más claro ver cuál era el conjunto, ¿sí? Porque eran los naturales que son menor o igual que 2 y que su cuadrado es mayor que 10. Y eso no lo cumplía nadie. ¿Sí? Así que este conjunto fue el vacío. Y ahí terminó, hasta ahí llegamos. Ya, así que bueno, vamos a seguir un poco con algo que nos quedó pendiente de la presentación 3 dentro del contexto de los conjuntos todavía. Tenemos primero las siguientes definiciones, que son definiciones clásicas de conjuntos, probablemente ya la han visto antes, eh, que son estos de intersección, unión, todas esas cosas. ¿Ya? Así que, pero siempre lo vamos a ver desde un conjunto referencial E. ¿Ya? Siempre hay un conjunto de referencia de donde uno va tomando los elementos. ¿Sí? No se puede hablar de intersección, unión, complemento sin tener un conjunto de referencia. Así que E va a ser nuestro conjunto de referencia. Primero se define el vacío. ¿Ya? De esa manera se define el vacío. En verdad hay muchas formas de definir el vacío. Esa es una de las formas de definir el vacío. Se define el conjunto vacío como, bueno, se denota así con la letra phi, ¿cierto? Y el conjunto phi son todos los X en el conjunto de referencia, tal que X no está en el conjunto de referencia. ¿Ya? Eso, ¿por qué define el vacío esa expresión? En el fondo yo para definir el vacío necesito cualquier propiedad que no vaya a cumplir nadie. ¿Sí? En este caso, una que siempre va a resultar, es decir, los X en el conjunto E, tal que al mismo tiempo no están en el conjunto E. Eso obviamente no lo cumple nadie, así que ese conjunto es vacío. ¿Ya? Pero insisto que esa es una forma de definir el vacío. Yo en verdad podría poner cualquier otra que no se cumpla para nadie y eso también va a ser una definición del conjunto vacío. ¿Ya? Así que esta es como una que no va a fallar, independiente de quién sea el conjunto E, ese siempre va a ser el vacío. ¿Ya? Pero bueno, el vacío del conjunto que no contiene ningún elemento. ¿Sí? Eh, y dado siempre pensando que estamos dentro de un conjunto referencial E, se define también el complemento de un conjunto A. O sea, si yo dentro del espacio referencial E tengo un subconjunto que se llama A, entonces se define el conjunto A complemento. Para todo conjunto A se define su complemento, que se escribe como A elevado a C. No es un elevado, es solamente una notación, ¿sí? Para referirse al complemento. Sí, tenemos el conjunto A y su complemento es eso.
son todos los X que pertenecen al espacio de referencia, tales que no están en A. Ese es el complemento de A. ¿Sí? Entonces podríamos pensar que es todo lo que le falta a A para completar el espacio de referencia. Por eso es el complemento. ¿Sí? Porque si uno junta todos los elementos de A más todos los elementos del complemento, entonces van a formar el conjunto de referencia completo. ¿Sí? Ese es el complemento entonces. Es lo que le falta a A para hacer todo el conjunto de referencia. Por eso son todos los X del conjunto de referencia, pero que no están en A. Es todo el resto. ¿Sí? Entre A y su complemento no puede haber ningún elemento en común. ¿Sí? Y la gracia es que si yo los uno, junto los dos, voy a formar al espacio referencial entero. ¿Ya? No sé, pues si pensemos en algún ejemplo, si nuestro conjunto referencial son los números naturales, ¿ya? Y el conjunto A son los pares, entonces el complemento del conjunto A son los impares. ¿Sí? O sea, si el conjunto A era 2, 4, 6, 8, 10 y así, el complemento serían los demás, pues el 1, el 3, etc. Si nuestro conjunto A es 1, 2, 3, 4, 5, el complemento sería del 6 en adelante. Sí, es todo lo que le falta al conjunto A para hacer el espacio completo. Sí, no sé si alguien dijo, ahí Antonia Villegas dice que tiene la mano arriba. Disculpa, es que se me cortó el audio como un buen minuto, no sé por qué. ¿Me podría repetir eso? Lo del La diferencia del conjunto vacío y el complemento de un conjunto. Ya. Bueno, el vacío es simplemente es un conjunto que no tiene ningún elemento. Entonces, por eso se puede definir como los X en E tal que el X no está en E. Porque ¿qué elemento de E va a cumplir lo segundo? Eso es lo que uno tiene que preguntarse para ver qué elementos pertenecen. Entonces, ¿qué elemento del conjunto E va a cumplir lo segundo? Ninguno. Porque por el hecho de estar en E, ya no van a cumplir no estar en E. Porque están. Sí, es un juego de palabras ahí, pero la cosa es que el vacío se puede definir de esa manera, pero en verdad hay muchas otras maneras de definir el vacío. Lo único que necesito es dar una propiedad que no la vaya a cumplir nadie. ¿Sí? Y una propiedad que siempre va a pasar, que no la va a cumplir nadie, es que sean los elementos del conjunto de referencia tal que no están en el conjunto de referencia. Nunca nadie va a cumplir eso. Entonces, esa es una manera de definir el vacío, pero existen otras. Y el complemento de un conjunto, o sea, dado un conjunto A, el complemento de ese conjunto A es todo lo que le falta al A para hacer el conjunto referencial completo. Quizás podríamos hacer un dibujito acá en la pizarra. ¿Sí? Entonces siempre estamos pensando en que tenemos nuestro conjunto E, ya que ese es nuestro conjunto referencial. Ya, pero un momento. Ahí está. Ya, entonces si tenemos un conjunto referencial E, bueno, el vacío es nada, simplemente. Es un conjunto que no tiene ningún elemento, pero igual se considera como que estuviese dentro de E. O sea, aquí hay vacío adentro también. Además de haber elementos, también hay vacío. Ya, eso es algo medio teórico, pero bueno, así se define. Entonces, dado un conjunto A, el conjunto A complemento sería todo lo que no es A. Entonces, eso sería el A complemento, si lo queremos ver en un dibujito. Todo lo que está pintado sería A complemento. ¿Sí? Entonces, la gracia que tiene el conjunto A complemento es que si, bueno, primero no tiene ningún elemento en común con A. No puede. Y lo segundo es que si yo uno los dos, estoy formando el conjunto de referencia entero. ¿Sí? Ese es el complemento de un conjunto. ¿Sí? Bueno, eso, no hay mucho que escribir sobre eso. Sí, volvamos a la presentación. ¿Ya?
En la casa no sé si estarán viendo la pizarra o la presentación. Ahí sí. Ya, entonces, sigamos. Siguiente conjunto, que aquí para hablar de esto necesito tener dos conjuntos iniciales. O sea, si yo tengo un conjunto A y B y ambos están dentro de E, ¿sí? O sea, dentro del cuadradito E que dibujamos delante, se define la unión de A y B como el conjunto, bueno, se escribe así, AV, ¿cierto? Ese símbolo que es como una U, y se define de esa manera. El conjunto A unión B contiene a los siguientes elementos. Son todos los X que están en el E, que es el espacio de referencia, tal que el X pertenece a A o bien pertenece a B. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que en el conjunto A unión B, si yo agarro un elemento al azar, ese elemento o era un elemento de A o era un elemento de B. Podría ser también de los dos. En ese caso también pertenecería a la unión de A con B. ¿Sí? Acá, por ejemplo, podríamos pensar en, no sé, tienen un curso y dentro del curso están los que juegan fútbol y los que juegan básquetbol, por ejemplo. Entonces, si A son los que juegan fútbol y B son los que juegan básquetbol, A unión B sería traer a todos esos y juntarlos en un lugar. Entonces, A unión B sería todos esos que juegan ya sea fútbol o básquetbol. O sea que si yo agarro uno al azar de ellos, puede que juegue fútbol, puede que juegue básquetbol o puede que juegue las dos. También va a estar en ese conjunto. ¿Sí? Y de hecho aquí se ve la relación que yo les dije al principio, que iba a haber una relación entre la lógica, en este caso el símbolo O, con los conjuntos, en este caso con el símbolo unión. ¿Ya? La unión y el O son en algún sentido lo mismo, solo que uno en contexto de lógica y el otro en contexto de conjuntos. ¿Ya? De hecho, el O con la unión cumplen las mismas propiedades. En cuanto a álgebra, el álgebra de proposiciones uno la puede reescribir como álgebra de conjuntos, cambiando el O por una unión. ¿Ya? De hecho, no es al azar esto del símbolo. El símbolo, el unión es una U, ¿cierto? Como un imán, digamos, hacia arriba, y el O es como una V que también va hacia arriba. ¿Sí? Segundo, está la intersección de dos conjuntos, ¿sí? Dado dos conjuntos A y B, ya ahí vamos a hacer un dibujito después. Dado dos conjuntos A y B, que están los dos dentro del espacio de referencia E, se define la intersección de A y B y se escribe así. Aquí, si se fijan, el imán va hacia abajo, o esa U, si quieren, va hacia abajo. A inter B. Y el conjunto A inter B, ¿cómo se define? Son todos los elementos del conjunto referencial, tales que esos X están en A y en B simultáneamente. Al mismo tiempo están en los dos. ¿Ya? Pensando en el ejemplo de los que juegan fútbol y los que juegan básquetbol, la intersección sería los que juegan los dos. Ambos deportes. ¿Ya? Entonces, para que un estudiante, o en ese caso un alumno, estuviese en la intersección, tiene que jugar ambas cosas. ¿Ya? Y bueno, aquí está, si se fijan, el conectivo lógico y está muy relacionado con el intersección. ¿Sí? Entonces, cuando uno reescribe todas las propiedades de álgebra de proposiciones como álgebra de conjuntos, todos los i los tienen que escribir como una intersección, porque van a cumplir las mismas propiedades. Ya, o sea, ese teorema que vimos de álgebra de proposiciones lo pueden reescribir para conjuntos, cambiando todos los i por una intersección y todos los o por una unión. ¿Ya? Y de hecho aquí también se nota que no es al azar estos símbolos del imán para arriba, el imán para abajo, o la V hacia arriba o la V hacia abajo. Porque si se fijan, el I en lógica es esta V que está hacia abajo, ¿cierto? Y la intersección igual el imán va como hacia abajo. Mientras que en la unión, el O y la unión van hacia arriba los símbolos. ¿Ya? Obviamente es como sugiriendo que hay una relación entre el I y la intersección y el O con la unión. ¿Ya?
Entonces, bueno, aquí hay cosas, relaciones que se van cumpliendo. Por ejemplo, siempre el conjunto, si ustedes tienen un conjunto A y uno B, siempre la intersección va a estar contenida dentro de la unión. ¿Sí? Porque en el fondo la intersección son los comunes entre A y B, en cambio la unión es juntarlos a todos. Entonces, en particular, los comunes van a estar adentro también. ¿Ya? En el fondo la unión no discrimina, sino que los junta a todos. Todos los de A con todos los de B. ¿Ya? Generalmente la unión es un conjunto más grande que la intersección, dados dos conjuntos A y B. ¿Ya? Pasemos a la pizarra, por favor. Si queremos ver un dibujito, este sería el conjunto referencial E, ¿ya? Y supongamos que tenemos A y B, dos conjuntos cualquiera. Entonces se podría hacer A y este de acá podría ser B. Podrían tener intersección, podrían no tener intersección. También existen los conjuntos que son disjuntos, se llaman. No tienen elementos en común. Entonces, el conjunto intersección sería esta parte roja, ¿cierto? La parte roja es A intersectado con B. ¿Sí? Mientras que, lo voy a hacer con negro, todo, ¿cierto? Como si fuese un solo conjunto, ese sería la unión. ¿Cierto? Entonces, bueno, ahí del dibujito se ve claramente que la intersección siempre va a estar dentro de la unión. ¿Ya? Pasa también de repente que en la intersección no hay nadie. ¿Sí? Depende de los conjuntos, simplemente. Pero todos esos casos que se puedan imaginar ocurren en algún momento. ¿Ya? Así que hagamos ejemplos, volvamos por favor a la presentación nomás. Veamos ejemplos, pero que son simplemente como para ir interiorizando estos conceptos. Ocupemos los mismos conjuntos que nos aparecieron antes. El conjunto A, o sea, supongamos que el conjunto A son todos los naturales, X, son todos los X en N, tal que el X es menor o igual que 2. Ya, ese conjunto sabemos que es el 1 con el 2. ¿Sí? Y el B son todos los X en N, o sea, los naturales tales que X cuadrado es menor o igual que 10. O sea, el 1, 2, 3, nada más. Ya. Bueno, podemos ir haciendo distintas cosas. Aquí el conjunto de referencia son los naturales. ¿Sí? Eso es importante cuando yo quiero ver intersección, unión, complemento. Es importante saber cuál es el conjunto de referencia. ¿Ya? ¿Cuál sería, si el conjunto A es el 1 y el 2, cuál sería el A complemento? Teniendo en cuenta que estoy en los naturales. Sería a partir del 3 para adelante, pero saltando por los naturales. ¿Sí? Estoy viendo, el conjunto A es el 1 y el 2 y estoy dentro de los naturales. Entonces, ¿qué le falta al 1 y al 2 para hacer todos los naturales? Le falta del 3 en adelante. Entonces ese sería el A complemento. ¿Sí? ¿Cuál sería el B complemento? Si el B es 1, 2, 3. B con todo lo que va atrás. ¿Cómo, perdón? B y todo lo que va hacia atrás. El B complemento, o sea, es todo menos B. ¿Sí? Me imagino que algo así quiso. Se refería. Claro, sería desde el 4 en adelante. Dado que el B es 1, 2, 3, entonces B complemento es del 4 en adelante. ¿Sí? Es todo lo que le falta para hacer el conjunto entero. ¿Ya? Tienen que pensar que el B, si yo lo uno con su complemento, me tienen que dar todos los naturales. ¿Sí?
y no pueden tener elementos en común. Ya, ahí salió, pero bueno, igual. Tenemos que A es 1, 2 y tenemos que B es 1, 2, 3. Ya, entonces, ¿cuál será la unión? La unión. La unión es la que no discrimina, la unión es la que los junta a todos. Sería 1, 2, 3. ¿Sí? Una pregunta válida sería, y que suele de repente confundir, es como, ya, pero el 2 y el 1 están 2 veces. ¿Será que lo tengo que poner 2 veces? No, una no. No importa que estén 2 veces, están no. La pregunta es, ¿están o no están? ¿Sí? O sea, si yo piensen en el ejemplo de las personas que juegan fútbol y básquetbol, si yo quiero sacar de la sala para hablar con ellos afuera, quiero sacar a los que jueguen o fútbol o básquetbol, entonces si alguno juega los dos, no es como que salga 2 veces, sale nomás. Lo saco de la sala porque tiene que recibir el mensaje que voy a dar. Y entonces dentro de los conjuntos no existe la repetición de elementos. ¿Está o no está nomás? Esa es la pregunta. ¿Ya? Así que la unión sería 1, 2, 3. ¿Sí? No importa que el 1 y el 2 estén repetidos, están. Y acá también, bueno, también se puede ver a través de la lógica proposicional. La unión sería, dado que el X son los menor o igual que 2, y, perdón, dado que el A son los menor o igual que 2, y dado que el B son los que tienen cuadrado menor o igual que 10, entonces los que están en la unión puede que cumplan con ser menor o igual que 2, o puede que cumplan que tienen cuadrado menor o igual que 10, o puede que cumplan las dos. ¿Sí? O sea, si después yo ya saqué a todos los que juegan o fútbol o básquetbol, los que estén afuera, y yo elijo uno al azar de los que están afuera, puede que jueguen fútbol, puede que jueguen básquetbol, o puede que jueguen ambas. ¿Sí? Acá está dicho con el lenguaje lógico para estos numeritos. Si yo elijo un número al azar en A unión B, o era menor o igual que 2, que eso significa que venía desde A, o su cuadrado era menor o igual que 10, que eso significa que venía desde B, o puede que cumpla ambas también. ¿Sí? Independiente de eso, el conjunto entonces sería 1, 2, 3. ¿Ya? La unión une a todos en un único conjunto. ¿Y cuál sería la intersección de A y B? La intersección ya, bueno, parte con I, de hecho, ¿cierto? La intersección es las que están en el A y en el B al mismo tiempo, ¿cierto? Entonces sería el 1 y el 2. Y como propiedad, como lógica proposicional, también se puede escribir como dice ahí, que son todos los X los naturales, tales que el X es menor o igual que 2 y al mismo tiempo X cuadrado es menor o igual que 10. Entonces, para que un elemento X pertenezca a este conjunto, tiene que cumplir la condición de A y de B al mismo tiempo. No me basta que cumpla una. Si cumple solo una, podría estar en la unión, pero no en la intersección. ¿Sí? Ya. Así que bueno, unión, o sea, no vamos a enunciar un teorema nuevo para álgebra de conjuntos, pero unión con el O son equivalentes, o análogos, digamos, mejor dicho, y la intersección con el I también van de la mano. ¿Ya? Así que bueno, eso era lo que nos había quedado pendiente del otro día en la primera presentación. Así que ahora pasemos a la presentación 4. No sé si hay alguna duda. Algo escuché por ahí. Profe, Dígame. una pregunta, perdón por la pregunta hasta ahora, pero ¿qué significaba el A elevado a C? El A elevado a C era el conjunto A complemento, que es todo lo que no está en A. Ah, ya. Y todo el resto. Gracias. ¿Ya? Y ese todo el resto, por eso yo les decía que es importante el conjunto de referencia. Porque si el A es 1, 2, el A complemento depende de cuál es el conjunto completo. En este caso, el complemento de A era del 3 en adelante porque estamos en los números naturales. Pero, por ejemplo, si estuviéramos en Z, ¿cuál sería el complemento de A? ¿Sería ese mismo? Sería, claro, pero ¿cuáles serían los que no están? ¿Cuáles se agregarían al complemento de A? Si es que estuviéramos en Z, no en los naturales. Z son los enteros.
el 0 sería 1, pero no solamente él, porque bueno, que quizás tienen la duda ahí con el conjunto Z. El conjunto Z son los enteros positivos y negativos, ¿sí? Entonces, si mi conjunto A es el 1, 2, el A complemento dentro del conjunto referencial Z sería del 3 en adelante y del 0 para atrás. Los negativos también estarían dentro del complemento. Ya, entonces, sobre todo el complemento depende mucho de quién es el conjunto de referencia. ¿Ya? Porque si el conjunto de referencia fueran, por ejemplo, los reales, el A complemento serían todos los reales quitándole el 1 y el 2 nomás. Entonces, depende completamente el complemento de quién es el conjunto referencial. ¿Sí? Depende completamente para saber qué le falta al conjunto para completar el todo. ¿Sí? Eso. Ya pasemos entonces ahora a la presentación 4, que todavía va a estar conectada con con conjuntos, pero ahora vamos a definir una herramienta de la lógica que también tiene su mayor aplicación dentro de los conjuntos, que son los cuantificadores, que como el nombre lo dice, es para cuantificar, eso es como contar, enumerar de alguna manera, ¿sí? Para hablar de cuántos cumplen ciertas cosas. Esos son los cuantificadores. Entonces, los objetivos son, primero, definir los cuantificadores, definir el significado de los símbolos, porque los cuantificadores los vamos a definir con símbolos nuevos, que puede que algunos lo hayan visto por ahí, y cómo afectan estos cuantificadores dentro de los conjuntos. ¿Ya? Y después vamos a determinar el valor de verdad y la negación de una proposición compuesta con cuantificadores. ¿Ya? Porque los cuantificadores dan pie a un nuevo tipo de proposiciones. ¿Ya? Entonces, vamos a preguntarnos por el valor de verdad de esas proposiciones que tengan algún cuantificador. Y tercero, si es que el tiempo nos da, aunque no creo, traducir alguna situación real a lenguaje formal de lógica, con cuantificadores o viceversa. En el fondo, la gracia de la lógica es que nos permite ordenar información de la vida real, con simbología lógica, que entienden, digamos, que se entiende universalmente. La gracia de la lógica y de todos estos símbolos que hemos visto de intersección, unión, o de y, o el implica, o el sí, solo sí, o el pertenece, toda esa simbología es igual aquí en China, o sea, da lo mismo, es universal. No es como las palabras, por las palabras del castellano, cada idioma tiene sus palabras distintas. En cambio, el lenguaje y la sintaxis de la lógica es universal. Ya, o sea, ustedes pescan un libro de matemática ruso y la parte matemática la van a entender completa. ¿Sí? El X perteneciente a E tal que X mayor o igual que 10, eso se escribe igual. ¿Ya? Entonces, vamos a traducir situaciones reales a lenguaje lógico. ¿Sí? Y la gracia de eso, yo se lo puedo pasar a un ruso y el ruso va a entender exactamente lo que le estoy diciendo. Bueno, depende si es que sabe la simbología, por supuesto. ¿Ya? Pero bueno, hay que saber traducir problemas reales a problemas, a una frase en lógica y viceversa. Si nos dan una frase en lógica, saber traducirla, qué significa eso en la realidad. ¿Ya? Entonces partamos con los cuantificadores. Dice, sea P de X una forma proposicional. Estas proposiciones que dependen de X. Definida sobre algún conjunto de referencia E. Siempre vamos a necesitar un conjunto de referencia para hablar de una forma proposicional. ¿Ya? Entonces, el primer cuantificador nace a partir de lo que dice el punto 1. Si cada valor de X perteneciente al conjunto de referencia cumple la proposición P de X, o sea, hace que P de X sea verdadera, entonces eso lo vamos a escribir de la siguiente manera. ¿Ya? Si todos los elementos de X cumplen, hacen verdadera la proposición P de X, lo vamos a escribir así. Esa A que está al revés significa para todo o para cada. ¿Sí? Por eso es un cuantificador, nos está diciendo cuántos cumplen P de X. Entonces, esa frase lógica dice para todo X en el conjunto E se cumple P de X. ¿Ya? Ese es el primer cuantificador. Ahí está. El símbolo de A para el otro lado, ¿cierto? Se conoce como cuantificador universal. Sí, es universal porque dice para todos.
¿sí? Y se lee para todo o para cada. Ahí, dependiendo de la proposición, uno lo lee de una u otra forma para que suene natural, para que no suene forzado, no suene raro, para que no sonemos como robot. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven esa simbología que está arriba, ¿ya? Donde está el cuantificador, el X, el pertenece a E, eso se debería leer. ¿Eso qué nos está diciendo? Nos dice que para todo X en el conjunto E, el 2 puntos se puede leer tal que, o se puede leer como se cumple que, ¿cierto? El 2 puntitos separa el quiénes de la propiedad. Entonces, eso se podría leer como para todo X en E se cumple P de X. ¿Ya? Y esa simbología es la que es universal. ¿Sí? O sea, si alguien en Rusia sabe esto y ve eso, él va a leer que en el fondo todos los elementos del conjunto E cumplen la proposición P de X. Eso es lo que se lee. ¿Ya? Así que podríamos pensar que esta simbología es simplemente para reducir escritura y hacer una escritura universal de lógica. ¿Ya? Así que ese es el cuantificador universal. Habla de todos. ¿Ya? Ese es el primero. Segundo cuantificador dice que si para al menos un X en E se cumple P de X. ¿Ya? O sea, aquí ya no nos quieren decir que todos los X cumplen la proposición, sino que nos quieren decir que hay uno o más, al menos uno, al menos un elemento al menos un elemento X de E cumple P de X. Entonces, ¿eso cómo se puede decir con simbología lógica? Así. Ese E es como una E para el otro lado, si se fijan. ¿Sí? Esa E para el otro lado se lee así, que hay algún, ¿sí? Es que es como una E porque es de existe. ¿Sí? Se lee como existe algún X en E tal que cumple P de X. Si se fijan aquí el 2 puntitos lo leí de otra manera, lo leí tal que. Por eso les digo que el 2 puntitos se puede leer como tal que o se cumple que, dependiendo cómo suene más natural. ¿Sí? Entonces, esto, cuando vean esa E es un existe, pero en verdad es que existe uno o más. Existe al menos uno. ¿Sí? Entonces, se escribe así. Entonces ahí dice que existe X, bueno, el pertenece, yo generalmente no lo leo como pertenece, porque como parece E, lo leo como un en. Entonces puede ser existe X en E, en el conjunto E, tal que cumple P de X. ¿Ya? Aquí la clásica confusión es que a veces piensan que el existe se refiere a que existe uno, y no, el existe puede ser que existe uno o más. Podrían incluso ser todos, dentro de los casos posibles para el existe. Pero lo que se sabe es que existe uno o más. ¿Ya? De hecho, la A de arriba es como porque en inglés all, ¿cierto? Es todo. Entonces, como de ahí sacan la A y por eso la ponen para arriba. Y aquí el existe sale de existe en inglés, que es una E, pero la ponen para el otro lado. ¿Ya? Así que esos son los dos. Bueno, este cuantificador se conoce como cuantificador de existencia, que nos dice que existe uno o más, ¿cierto? Y se puede leer como existe algún o como para algún. ¿Sí? Ahí depende. Si lo usamos como para algún, la frase de arriba diría, para algún X en E se cumple P de X. Que es lo mismo que decir que existe un X en E que cumple P de X. ¿Ya? Ahí lo leen como suene más natural, dependiendo de P de X generalmente, o de quién es el conjunto, qué sé yo. ¿Ya? Esos son los dos principales. El existe, al menos uno, y el para todos. ¿Ya? Existe un tercero, ¿ya? Pero podríamos pensar que el tercero es como un hijo del existe. Por eso no es tan común, no aparece tanto, porque es un caso particular del existe. ¿Ya? Pero igual aquí está como tercer caso, que es cuando existe, pero existe solo uno. Uno y solo uno. Existe un único, X en E, que cumple P de X, y el símbolo es el mismo existe, pero se le pone una exclamación al lado. ¿Sí? Así que cuando vean existe con exclamación,
se refiere a que existe, pero existe un único. Uno y solo uno, no hay más. ¿Ya? Pero insisto que este es menos común, aparece menos, pero igual es válido. Ya, entonces, si existe un único x en E que cumple P de X, se escribe de esa manera. El símbolo existe único se lee como existe único. Ya, que él existe, pero con ese signo de exclamación. Ya, este no tiene como un nombre especial, pero si le quieren dar un nombre sería como el cuantificador de existencia única. El otro era cuantificador de existencia y este es el cuantificador de existencia única. ¿Ya? ¿Qué cosa importante de estos cuantificadores? Es preguntarse cuándo van a ser, cuándo la frase va a ser verdad y cuándo la frase va a ser falsa. ¿Ya? Esta frase va a ser falsa cuando no exista nadie que cumpla P de X o cuando exista más de uno. Si es que existen dos, esta frase va a ser falsa. ¿Sí? Porque esta me dice que existe un único. Entonces, si es que llegasen a haber dos, es falsa, y si no hay nadie, también es falsa. ¿Ya? Las anteriores, bueno, el para todo, esa es verdadera simplemente cuando todos lo cumplen sin ninguna excepción. Y el segundo es verdadera cuando existe uno o más. Inclusive podrían ser todos, va a ser verdadera igual la afirmación. ¿Ya? Son súper precisas las tres. Uno es para todos, el otro es que uno o más, y el otro es uno y solo uno. ¿Sí? Esos son los tres. ¿Ya? ¿Alguna duda con alguno? Ya. Bueno, la idea de esto es que ahora empezamos a meterlos con proposiciones y determinar si ciertas proposiciones que traen estos cuantificadores son verdad o no. ¿Ya? Como para definir bien los detalles. Entonces veamos el primer ejemplo. Tenemos la primera proposición que dice que P de X, o sea, la proposición P de X es que X es positivo. ¿Ya? Entonces, si esa es la proposición, P de X me dice X es positivo. ¿Ya? Y ahora me están diciendo que, bueno, esa frase ¿es verdadera o falsa? Verdadera, ¿cierto? Porque el conjunto, me están diciendo que para todo X en el ser infinito se cumple que X es positivo. Y eso es verdadero, ¿cierto? No hay ninguno que no lo cumpla, por lo tanto es verdadero. Ya, muy bien. Existe al menos un X en E, o sea, perdón, en ese conjunto, que es el menos infinito, cero, tal que cumple la negación. Ya, primero, para saber si es que esto es verdad o no. P de X es que X es positivo. Entonces, ¿qué es la negación de P de X? Ser negativo o cero, ¿ya? Porque el cero es neutro, se supone que el cero no es ni positivo ni negativo, ¿ya? Entonces, la negación de P de X es ser negativo o ser cero, ¿ya? Entonces, ¿será verdad o no será verdad eso que está ahí? Ya, a ver, veamos. Dice, existe al menos un X en ese conjunto que cumple con ser negativo o cero. Es verdadero. Es verdadero, porque acuérdense que para que el existe sea verdadero, basta con que haya uno y ya va a ser verdadero. Pueden haber dos, pueden haber tres y también va a ser verdadero. En este caso, es verdadero porque todos los números, de hecho, entre menos infinito y cero, todos, de hecho, son negativos o cero, porque son negativos. ¿Sí? Efectivamente, el corchete hacia afuera no incluye el cero. Pero entonces, todos esos números son negativos estrictos, ¿cierto? ¿De acuerdo con eso? Ya. Entonces la pregunta es, ¿los negativos estrictos cumplen con la proposición ser negativo o cero? Sí, porque es un no. Y para cumplir uno, basta con cumplir una. Y en este caso todos cumplen la misma. Todos cumplen con lo de ser negativo. Ninguna cumple con la de ser cero, pero no importa, si es un no. ¿Ya? Ahí de a poquito los detalles
van tomando relevancia. Ya aquí efectivamente, de hecho, en este caso en particular, es verdad decir que existe al menos un X en ese conjunto que cumple con ser negativo 0. Y de hecho aquí uno podría ir más allá y en verdad podría, ese existe lo podría cambiar incluso por un para todo. Porque en verdad todos van a cumplir eso. Todos van a ser un negativo 0 porque son negativos. Ya, pero bueno, decirlo así como viene es verdadero. ¿Será verdad o falso eso? Esa es falsa. Ya, ¿por qué sería falsa? Muy Porque bien. todos los reales incluyen a los negativos. Claro. Y bueno, sí. Y los negativos no son positivos, ¿cierto? Entonces, efectivamente esta es falsa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para que esta sea falsa, el para todo es como bien delicado. Para que sea falsa, basta con que haya uno que no cumpla, ¿cierto? Y ya la proposición es falsa. La única forma de que sea verdadero el para todo es que todos lo cumplan. Y aquí tengo un montón de elementos que no lo cumplen, ¿cierto? El menos 5 es un número real, sin embargo no cumple P de X. Entonces no es verdad que para todo X en R se cumple P de X, ¿sí? Porque no es verdad que todos los números reales sean positivos. Eso es lo que nos están diciendo. Nos están diciendo todos los reales son positivos. No, está el 0 y están todos los negativos. Así que efectivamente es falso. ¿Ya? Eso. Hay que ser obediente nomás con que el para todo es muy estricto, o sea, todos tienen que cumplirlo. Aquí no puse ninguno de existe un único, pero el existe un único también es bien delicado, o sea, si existen dos ya es falso. Y el existe, puede que exista uno, puede que existan dos, puede que existan todos que cumplan la propiedad y va a ser verdadero. Si el existe es como más relajado, es fácil que el existe sea, es más fácil que el existe sea verdadero. Ya. Ya, algo un poquito más avanzado. De hecho, este me parece que lo saqué de alguna prueba de algún semestre anterior. Nos dan dos conjuntos. El conjunto menos 2, menos 1, 0 y el conjunto menos 2, 1, 2. Y nos piden determinar el valor de verdad de la proposición. Esta frase ya es un poco más compuesta porque tiene dos cuantificadores, de hecho. Sí, tiene un existe y tiene un para todo. Entonces dice, existe algún X en el conjunto C. ¿Sí? Esa coma se puede leer como para el cual o tal que, ¿ya? Leámoslo como para el cual. Existe algún X en el conjunto C para el cual, para ese X, ¿cierto? Para todo otro Y en D se cumple que ese Y, que la suma de los dos es positivo y que el producto de los dos es positivo. ¿Ya? Obviamente este nos va a dar un poquito más de pega para poder ver si es verdadero o falso. ¿Ya? Así que este lo vamos a hacer en la pizarra. Este es el ejemplo 1 de esta presentación. Entonces ya, nos dan esos dos conjuntos, los voy a anotar igual, por si acaso. Y el D es menos 2, 1, 2. Ya, entonces la proposición, esos son los conjuntos, y la proposición dice, verifique si, lo que hay que verificar es lo siguiente, si existe un X en el primer conjunto, para el cual, para todo Y del segundo conjunto, ¿cierto? Entre ellos dos cumplen que la suma es positiva, y además el producto también es positivo. O sea, producto. Puse de nuevo una suma. También es positivo. ¿Ya?
Esto yo creo que un buen ejercicio es primero traducirlo así como con palabras un poco más naturales. ¿Ya? Tratemos de escribirlo como texto, como humano, ¿sí? Porque esto es simbología, ¿no? Entonces, aquí con la primera parte nos están diciendo que existe algún X, al menos un X, en el conjunto C, ¿cierto? Entonces escribamos eso. O, a ver, podríamos hacerlo así. El existe X en C, lo vamos a leer como existe al menos un X en C. ¿Ya? Bueno, eso lo pueden escribir así si quieren. X en C. ¿Sí? O algún elemento en C. ¿Ya? La coma la vamos a leer como para el cual, porque queda bien nomás. ¿Sí? Pero eso es adaptable dependiendo la frase. La coma entonces lo vamos a poner como para el cual. ¿Ya? Entonces la frase va quedando que existe al menos un X en C para el cual, es decir, para ese X va a pasar algo, ¿cierto? Esta coma está diciéndonos que para este X va a pasar algo. ¿Qué es lo que va a pasar para ese X? Que se supone que existe, va a pasar que para todo I en D, aquí creo que da lo mismo si se usan para todo o para cada. Generalmente el para todo es así. Ya entonces hasta el momento la frase es, existe al menos un X en el conjunto C, para el cual, para todo otro I del otro conjunto, el dos puntos se puede leer como se cumple que. Ya, aquí dos puntos. Se cumple que. Sí, o también se puede decir tales que. Sí, ahí. Lo que pasa es que si le pongo tales que creo que va a sonar raro, ¿no? Existe al menos un X en C para el cual para todo I en D, tales que sí, eso va a sonar raro. Se cumple que no. Ya la cosa es que el dos puntos de hecho a veces lo cambian por un slash. A veces ponen para todo y qué sé yo, y antes de poner el dos puntos o el slash es lo que viene antes de decir la propiedad que se supone que se cumple por los elementos mencionados anteriormente. Ya. Entonces se cumple que, bueno, y ahí ya la proposición es clara, porque la suma de los dos es mayor que cero y que el producto de los dos es mayor que cero. Entonces, si se fijan, acá el cuantificador principal es el que está primero. No es al azar el orden. La proposición es, existe algún elemento en el conjunto C que tiene una gracia. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Existe un elemento del conjunto C que tiene una gracia. ¿Cuál es la gracia? La que voy a encerrar con rojo. Esa es la gracia que está cumpliendo el elemento del conjunto C. Dígame. El conjunto C, el segundo elemento era -1. Toda la razón. ¿Ya? Entonces, esta proposición va a ser verdadera si es que de verdad existe uno o más elementos del conjunto C que tengan la gracia. Ahora hay que entender la gracia que tiene que tener, ¿cierto? La característica especial. ¿Qué tiene que pasar con ese elemento C? Tiene que pasar que si yo elijo cualquier elemento de D, ¿cierto? Se tiene que cumplir que la suma de los dos sea positivo y que el producto sea de los dos sea positivo. Pero eso tiene que pasar para todos los de D. O sea, este C cumple que si yo elijo cualquier otro elemento de D y verifico estas dos propiedades, se cumple con todos los de D. Esa es la gracia. ¿Ya? Entonces basta con que yo encuentre uno en el conjunto C que tenga esta gracia de que la suma y el producto con todos los de D sea positivo para que la proposición sea verdad. Entonces si yo, bueno, en este caso los conjuntos son chiquititos. Entonces en este caso, si yo veo, si verifico que ninguno de los tres cumple la gracia, entonces ahí va a ser falsa. Pero si yo encuentro uno, entonces va a ser verdadera. Entonces partamos mirando si es que el elegido es el -2. Si es que no es ese, vamos a intentar ver si es que es el -1. Vamos a ir probando con todos los de D, a ver si cumplen las dos propiedades. Y después con el 0, vamos a ir probando con todos los de D a ver si cumplen las propiedades. Igual, si yo encuentro uno, ahí me detengo y no sigo.
porque para que la proposición sea verdadera basta con que haya uno. ¿Sí? Entonces, digamos eso con palabras. La proposición será verdad si es que existe algún X en C, con la gracia esa. ¿No? Si es que existe tal X en C. Ya, entonces veamos si es que el elegido es el 2. Menos 2, perdón. Ya. Para que el menos 2 sea el elegido del conjunto C, tiene que cumplir que la suma y el producto con los 3 elementos de D tiene que ser positiva. ¿Ya? Si es que hay uno del D con el cual no cumple que suma y producto sean positivos, entonces ya no es el elegido y puedo pasar al siguiente elemento de C. ¿Ya? Entonces, emparejemos primero el menos 2 con el primer elemento del D, que es menos 2 también. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la suma entre ellos? Sí, aquí tengo que verificar si la suma y el producto entre estos dos es positiva. Bueno, la suma entre ellos es menos 2 más menos 2, y estoy viendo si es que eso es positivo, ¿cierto? Escribo la proposición para este X y para este Y. ¿Se cumple? No se cumple, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no cumple lo primero, lo segundo sí, pero lo primero no. Y como es un Y, entonces no se cumple. Es falso esto. Ya, entonces, ¿qué acabamos de probar? Que el X igual menos 2 ya no puede ser el elegido. ¿Por qué no puede ser el elegido? Porque ser el elegido en este caso significa que estos dos cálculos son positivos con todos los elementos de Y. Y el X menos 2 ya falló con el Y menos 2. Así que ya no puede ser, porque tendría que haber resultado con todos. ¿Sí? Así que ya no hay, a lo que voy es que no tengo para qué seguir verificando con los otros dos elementos del D. No tengo para qué, porque ya falló con uno. Y la proposición dice que es para todos los del D. Entonces, falló uno, no es el elegido. Paso al siguiente. Así que X igual 2 ya no cumple la proposición. No sigo, me lo dejo ahí, no, si ya no fue. Entonces veamos si es que será el siguiente X, que es menos 1. ¿Ya? Antes de pasar al menos 1, si aquí, si el menos 2, si el X menos 2 hubiera verificado con el Y igual menos 2, y todavía no quiere decir que sea el elegido, porque tendría que haber verificado con los dos siguientes. Tendría que haber cumplido con los 3, y ahí recién es el elegido. ¿Sí? Igual es difícil ser el elegido, porque tiene que cumplirlo con todos, los del D. Ya, entonces veamos el menos 1. Entonces, el menos 1 primero lo voy a emparejar también con el menos 2. A ver si tiene opción de ser el elegido. ¿Y tiene opción o no? Hay que hacer los mismos cálculos. Sumar los dos, que en este caso sería menos 1 más menos 2. Y eso tendría que ser positivo. Y el producto entre los dos también tendría que ser positivo. ¿Es verdadero o falso eso? Falso, ¿cierto? Porque falló en la suma positiva. ¿Qué quiere decir esto entonces? Que el menos 1 tampoco era el elegido, ¿cierto? Entonces ya no es ni este ni este. Nos queda una pura opción, que es el 0. Se me acabó la pizarra, así que voy a tener que borrar aquí al lado izquierdo.
Ya. Entonces tomamos ahora el x igual 0. Obviamente después uno quizás esto lo hace más rápido, ya como que pesca el primer x y va mirando rápidamente si es que se cumple con alguno de los demás. Si no, pasa al siguiente, si no, pasa al siguiente, y así. Ahora borré los elementos del conjunto, pero están allá. Entonces tomemos el primer y también. Dígame, Rafaela me parece que tiene la mano arriba. Una pregunta, que por ejemplo en este caso cuando hacemos la suma y ya vemos que nos da negativo, no hay necesidad de probar con la multiplicación, ¿o no? Claro, sí, efectivamente. Si Ahí. ya habíamos fallado con la suma, no hay para qué hacer la multiplicación. Gracias. Ok. Ya, entonces si el x es 0, y tomamos el primer elemento de D, que era el menos 2, claro, aquí también nos damos cuenta al tiro que la suma positiva va a ser imposible. Ya, por costumbre solamente voy a hacer el otro. Pero claro, ya dado que la suma es falsa, ya el tiro este es falso. Ya. Entonces el 0 tampoco es. Entonces, ¿qué podemos decir de esa proposición? De la proposición global. ¿Sabemos su valor de verdad o no lo sabemos? De la proposición compacta. Es falsa, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no existió ningún x en C tal que si lo emparejo con cualquier i de D cumpla con la suma positiva y el producto positivo. De hecho, todos se cayeron con el mismo, todos se cayeron con el menos 2. ¿Sí? El x igual menos 2 no resultó con el y igual menos 2, el x igual menos 1 tampoco funcionó con el y igual menos 2, y el x igual 0 tampoco funcionó con el y igual menos 2. ¿Ya? Por lo tanto, no existe ningún x en C que cumpla la proposición. Que cumpla que para todo y en D suma y producto son positivos. ¿Ya? Por lo tanto, la proposición es falsa. ¿Ya? Si se fijan, acá yo todo Si se fijan, acá yo todo el rato hablé del existe, que es el primer cuantificador. Ese es como, el primer cuantificador es como el global, ¿ya? Yo les subí una guía 1 está en webcursos para que ya vayan trabajando. Ahí se van a encontrar con algunos ejercicios en donde está primero el para todo y después está el existe. También puede pasar. De hecho, esta misma proposición uno la podría escribir primero con el para todo y después con el existe. Y ahí cambia completamente el análisis. Porque si a mí me dicen que para todo x en C existe un y en D, entonces yo tengo que, o sea, para que eso sea verdad, ¿sí? Acá sí estamos cambiando si en vez de ser existe x en C, para el cual para todo y en D lo cambiamos por para todo x en C existe un y en D, con la misma propiedad incluso, y con los mismos conjuntos incluso, ahí el análisis cambia completamente porque estoy obligado, o sea, porque tengo que verificar que todos los elementos de C cumplan que al emparejarlo con cualquier i de D se verifiquen las tres. O sea, ahí, para que sea verdadera, los tres elementos de C tienen que cumplir la propiedad. En cambio, para que esta sea verdadera, bastaba con que haya uno. ¿Sí? Porque primero había un existe. Pero si primero hay un para todo, entonces yo tengo que, para que eso sea verdadero, tiene que pasar que para todos se cumpla. ¿Ya? En ese caso, si es que fuese primero el para todo, basta con que encuentren un X que falle y ya es falsa. ¿Sí? Tienen que fijarse muy bien en el orden, si va primero el para todo o si va primero el existe, porque el primero es el que manda. ¿Sí? El otro viene después. Una vez que ya fijaron el elemento X, viene el para todo. O dependiendo del segundo cuantificador. De hecho, también puede ser que existe un X en C para el cual existe un Y en D. O sea, puede ser un doble existe. También puede ser un doble para todo. Están todas las combinaciones posibles. ¿Ya? Y bueno, ahí con lógica simplemente se tienen que dar cuenta qué tiene que pasar para que eso sea verdad. ¿Sí? Cuando hay un doble para todo es como lo más difícil, porque tengo que
para todos los de C se tiene que cumplir para todos, con todos los de D. Entonces ahí es más complejo, pero igual se puede. ¿Ya? ¿Alguna duda con este ejercicio? Ahí si se fijan, en esto generalmente entraba en lo que era álgebra 1 de los semestres anteriores. De hecho, prueba 1 de álgebra 1. Si quieren sacar ejercicios como de este estilo, en esas evaluaciones van a encontrar. ¿Ya? Entonces, volvamos a la presentación. Por favor. Ahí está. Ya, entonces está listo ese ejemplo. Entonces, dado que los cuantificadores dan nacimiento a nuevas proposiciones, ¿cierto? Estas proposiciones que son bien largas y que tienen altos cuantificadores y tienen unos conjuntos, qué sé yo. Estas nuevas proposiciones, por ser proposiciones, también tienen su negación. ¿Ya? Entonces sería interesante ver cómo, por ejemplo, sería la negación de esto. Por ejemplo, cómo negar esa proposición. O sea, si esa es una proposición, ¿qué es lo contrario a eso entonces? Porque ya no es tan obvio que es lo contrario, porque la proposición es súper larga, dice muchas cosas. Entonces, lo que vamos a ver ahora es cómo encontrar la negación o cómo reescribir la negación de una proposición así de este estilo, como bien compleja. Con lógica también, con simbología lógica. ¿Ya? Entonces, negación de proposiciones que tienen cuantificadores. Acá hay una manera mecánica de escribir la negación. ¿Ya? O sea, en el fondo es como pescar esa proposición, pasarla por un proceso y la que sale es la negación. ¿Ya? Pero igual es bueno entender que por qué esa es la negación, efectivamente. Ya, entonces la manera mecánica es que siempre que ustedes quieran negar un símbolo para todo, se va a transformar en un símbolo existe. Eso es lo que le pasa al símbolo, al menos. De la misma forma, cuando ustedes nieguen una proposición que tiene un existe, ese existe se va a transformar en un para todo. ¿Ya? Pero no es lo único que va a pasar. ¿Sí? No solo va a cambiarse el para todo por un existe y el existe por un para todo, sino que la proposición va a cambiar por su inversa. ¿Ya? Eso viene detallado acá, observación. Entonces, en general, ya aquí puse como conjunto referencial los reales, pero en verdad da lo mismo cuál sea el conjunto referencial, había que poner algo, ¿no? Entonces, si ustedes tienen que negar una proposición de la forma para todo x en R se cumple P de X, ¿cómo sería la negación de eso? Porque aquí me están diciendo que todos los reales cumplen P de X. ¿Sí? ¿Qué es lo contrario a que todos los reales cumplan P de X? O sea, ¿qué es lo opuesto? Si alguien me dice, oye, ¿sabéis qué? Todos los reales cumplen esta propiedad. Y yo quiero decir que es mentira lo que él está diciendo. ¿Qué tengo que decir yo entonces? Que no todos lo cumplen. Claro, ya, ahí dijeron dos maneras equivalentes. Lo primero que uno pensaría es que no todos. ¿Cierto? Digo, no, es mentira. ¿Por qué? Porque no todos. No todos cumplen eso. Y eso si lo traduzco es que existe alguno al menos que no lo cumple. ¿Se fijan? Por eso el para todos se transforma en un existe. Porque si alguien me dice, todos los reales cumplen esto, y yo niego eso, ¿qué quiere decir entonces? Que existe alguno que no lo cumple. Por eso el para todos se transforma en un existe, pero la proposición se cambia por su inversa. ¿Sí? Porque en el fondo, claro, yo voy a decir, es mentira que todos lo cumplen. ¿Por qué? Porque existe uno que no cumple eso, sino que cumple la negación de eso, cumple lo contrario a eso. Entonces, ahí está. La negación de la frase para todo x en R se cumple P de X es que existe alguno que cumple no P de X, sino que lo contrario a P de X. ¿Ya? De esa forma entonces niegan la proposición que trae un para todo y una propiedad. Ya, de manera mecánica, no me gusta que se mecanicen, pero yo sé que de repente igual sirve. Si ustedes tienen que negar un para todo, el para todo se transforma en un existe y la proposición se transforma en lo contrario. ¿Ya? De manera análoga, se me perdió aquí está.
De manera análoga, ¿qué pasa si tienen primero, o sea, si ahora alguien viene y me dice, oye, existe al menos un X en los reales que cumple esto? Eso es lo que me están diciendo. Existe al menos un X en los reales que cumple esto. Y yo digo, mentira. ¿Qué le tengo que decir de vuelta entonces? ¿Cuál sería la frase contraria a eso? Exacto. ¿Sí? Si yo quiero negar que existe un X que cumple eso, tengo que decir que todos no lo cumplen. ¿Cierto? Eso es lo contrario. Él me dice que existe al menos uno, entonces yo le digo, todos no lo cumplen. No existe nadie en el fondo. Es lo mismo que decir no existe nadie. Decir que todos no lo cumplen es lo mismo que decir que no existe nadie que lo cumpla. ¿Ya? Entonces, así se niega. Si me dice la negación de que existe un X que cumple P de X, es que todos los X cumplen no P de X, sino que lo contrario. ¿Sí? Porque aquí, ojo que no puede haber un X que cumpla el P de X o la negación, ¿cierto? Todos los X o cumplen P de X o cumplen la negación, no pueden cumplirlo todo al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces la negación de que existe un X que cumple P de X es que todos cumplen la negación de P de X. Todos cumplen lo contrario. ¿Ya? Ya, y tenemos un ejemplo, pero ese ejemplo igual es un poco más contundente, así que no vamos a alcanzar en 2 minutos, pero sí quiero que al menos, no sé, le den alguna vuelta. Nos piden negar esa proposición. ¿Cuál es la dificultad de esa proposición? Que tiene 2 cuantificadores. Tiene primero un para todo, que siempre el primer cuantificador es el que manda. ¿Ya? O sea que alguien ahora está viniendo y me dice, oye, para todos los X en los reales, hay algún Y con el cual cumplen eso. Que si la suma es 1, entonces X es igual a menos. Eso es lo que me están diciendo. Entonces yo quiero negar eso. ¿Ya? Ahí hay que ir ordenadamente viendo el para todo efectivamente se va a transformar en un existe, el existe se va a transformar en un para todo, pero esa proposición se va a transformar en la inversa de esa proposición. ¿Ya? Así que bueno, ahí le pueden dar una vuelta, pero lo vamos a hacer bien en todo caso, tranquilamente, la próxima clase, porque ahora no vamos a alcanzar. Última cosa, les subí la guía, les dije, y les voy a subir un apunte, en donde muchos de estos ejercicios están resueltos, los que hacemos en clases. ¿Ya? Eso. Nos vemos entonces el viernes. Que estén muy bien, cuídense. Chao, chao. Ya, profe. No, profe. Adiós.